Primera historia. Primera historia. Mi padre disciplinó a mi hija con una tabla de madera hasta que la sangre se le coaguló como castigo después de que ella no lo saludara. Y mi prepotente esposa usó gas pimienta contra mi padre y le prohibió acercarse a mi hija. Pero él abusó de ella por amor. Así que obligué a mi hija a reconciliarse y eso me costó todo. Ahora mi vida está arruinada y me arrepiento de mis acciones. Soy un hombre de 43 años, 43H, casado con mi esposa de 39 años, 39M, y tenemos una hija de 13. Mis padres aún viven y están muy involucrados en nuestras vidas, o al menos lo estaban hasta hace poco. Para entender cómo las cosas llegaron a este punto, necesito explicar un poco cómo funciona nuestra familia. Fui criado en un hogar tradicional estricto aquí en México. Mis padres nunca fueron cariñosos, y puedo contar con los dedos de una mano las veces que dijeron te amo. Dicho esto, me mantuvieron, me inculcaron disciplina y evitaron que me juntara con malas compañías. Cuando me portaba mal, se usaba el castigo físico. En ese momento, eso se consideraba normal en nuestra colonia. Mi esposa, por otro lado, creció en un entorno completamente diferente. Su familia es más progresista. Le enseñaron a cuestionar las cosas y la animaron a decir lo que piensa, y la idea de pegarle a un niño le resultaba ajena. Naturalmente, nuestras visiones del mundo chocan mucho, especialmente en torno a cómo criar a nuestra hija. La mayor fuente de tensión siempre han sido mis padres. Nunca les ha agradado mi esposa. Piensan que es respondona y controladora y que ella es la que lleva los pantalones. Mi esposa sabe que ellos se sienten así y eso ha hecho que ella les tenga resentimiento también. Si fuera por ella, no tendríamos contacto con ellos. Pero son mis padres. Les debo todo. Cortar la relación con ellos nunca me ha parecido una opción. A mi hija tampoco le agradaron nunca. Incluso de pequeña, lloraba cuando íbamos de camino a su casa. Eventualmente, comencé a hacer que mis padres visitaran nuestra casa con la esperanza de que facilitara las cosas. Mi esposa creía que estas visitas ocurrían una vez al mes y que no se esperaba que nuestra hija interactuara con ellos. Eso fue cierto al principio, pero comencé a invitarlos más a menudo cuando mi esposa trabajaba hasta tarde o estaba fuera de la ciudad. No pensé que estuviera haciendo nada malo. Pensé que era mejor para todos si mi esposa no tenía que estar cerca de ellos y mi hija podía construir gradualmente una relación con ellos. Pero también esperaba que mi hija mostrara respeto cuando ellos estuvieran en la casa. Ahí es donde las cosas empezaron a ir mal. Mis padres creían que tenían derecho a intervenir cuando mi hija se portaba mal. Con el tiempo, comenzaron a imponerle sus expectativas. No les gustaba que usara sudaderas o playeras estampadas. Decían que se veía descuidado para una niña. Tampoco les gustaba que jugara videojuegos o usara audífonos en la casa cuando había invitados. Comenzaron a confiscar cosas que decían que eran inapropiadas, ropa que pensaban que era demasiado corta, su celular cuando pensaban que estaba siendo irrespetuosa, y una vez incluso su consola de videojuegos. En un momento dado, mi mamá me dijo que mi hija se estaba volviendo salvaje y que la influencia de mi esposa la estaba envenenando. Me dijo que necesitaba comportarme como un hombre y dejar de permitir que mi esposa dictara cómo se comportaba nuestra hija. Eso dolió, pero no dije nada. De una manera extraña, creo que estuve de acuerdo con partes de lo que ella decía. No quería que mi hija creciera siendo grosera o prepotente. Comencé a hacer cumplir algunas de sus reglas, pidiéndole a mi hija que usara ropa más recatada cuando venían, haciéndola sentarse a la mesa con nosotros cuando ella quería quedarse en su habitación. Hace unos meses, las cosas llegaron a un punto de quiebre. Mi hija estaba en medio de un juego en línea con sus amigos. Mis padres aparecieron. Le dije que bajara a saludarlos y ella se negó rotundamente. Dijo que no estaba de humor y que no quería lidiar con ellos. Me sentí irrespetado. Le dije que tenía que dejar de actuar como una mocosa y bajar ahora mismo. Mi papá escuchó e irrumpió en su habitación. Lo seguí, pensando que solo iba a hablar con ella. Terminó arrebatándole el control de las manos, arrancando la consola y cuando ella le gritó, la golpeó con la tabla. Una golpiza completa con la tabla de madera que todavía guardan en su coche. Ella estaba gritando. Yo estaba atónito,
pero no lo detuve. Honestamente pensé que se lo merecía por ser tan grosera. Mi esposa acababa de llegar temprano a casa. Escuchó a nuestra hija llorar y subió corriendo. Cuando vio las marcas, rojas, hinchadas, moretones claros, se puso furiosa. Ayudó a nuestra hija a ir al baño, tomó fotos y no me dijo nada. Esa noche, durmió en la habitación de nuestra hija. A la mañana siguiente, mientras yo estaba en el trabajo, hizo una maleta con registros médicos y las fotos y condujo directamente a la casa de mis padres con gas pimienta y un taser, paralizador. Apareció en su puerta principal y se las cantó todas. Mi mamá me llamó gritando. Mi esposa amenazó con levantar una denuncia, y eso es exactamente lo que hizo. Fue al Ministerio Público y presentó una denuncia por maltrato infantil y violencia familiar. Mi papá fue detenido más tarde esa semana. Pasó 48 horas en los separos antes de ser liberado. Los cargos aún están pendientes. Mis padres no me han hablado directamente desde entonces, solo a través de su abogado y mi tío. Pero el mensaje fue claro. Fueron humillados. Culpan a mi esposa de todo. Mi papá dice que solo estaba haciendo lo que cualquier abuelo debería tener permitido hacer cuando un niño se pasa de la raya. Mi mamá dijo que mi esposa le puso un 4 para hacerlos parecer monstruos. Ahora mi esposa dice que se acabó. No más visitas, no más llamadas telefónicas, nada. Quiere que corte la relación con ellos por completo y proteja a nuestra hija de ellos. Dijo que si no lo hago, considerará la separación. Aún no ha dicho divorcio, pero el mensaje es fuerte y claro. Mientras tanto, mis padres exigen que me divorcie de mi esposa y luche por la custodia completa. Dicen que dejé que mi hogar fuera invadido por tonterías modernas y que he fallado como padre y ahora estoy sentado en medio de este desastre. Mi hija ni siquiera me mira. Mi esposa solo habla cuando es absolutamente necesario. Siento que se me pide elegir entre las personas que me criaron y la familia que construí. Entiendo que lo que pasó fue grave. No estoy tratando de minimizarlo, pero tampoco creo que mi papá sea una persona malvada. Reaccionó de la manera en que le enseñaron a creer que era correcta. ¿Fue demasiado lejos? Probablemente, pero tampoco creo que fuera algo malicioso. La forma en que reaccionó mi esposa, irrumpiendo en su casa con armas y presentando cargos penales, se siente como una opción nuclear. No fui a la audiencia de mi papá en el juzgado. Mi esposa dijo que si ponía un pie en esa sala del tribunal de su lado, podría buscar otro lugar para dormir. Eso se sintió extremo, pero me quedé en casa. No he visitado a mis padres desde entonces. Solo he recibido una llamada de mi tío, quien me dijo que mis padres están disgustados por mi silencio y piensan que los he vendido para salvar mi matrimonio. Mi mamá envió un mensaje a través de mi prima, diciendo que están reescribiendo su testamento. Dijeron que ya terminaron de criar a un hombre que les dio la espalda cuando las cosas se pusieron difíciles. Mientras tanto, las cosas en casa están frías. Mi hija me evita. Intento hablar, pero ella se aleja o cierra su puerta. No grita. Ya no llora. Simplemente no me dice nada a menos que tenga que hacerlo. Encontré una de sus playeras viejas en el cesto de la ropa sucia, del tipo que mi mamá solía criticar, y solo verla me hizo sentir como una mierda. Pensé en todas las veces que la hice cambiarse antes de que vinieran y la hice sentarse allí en la mesa mientras la criticaban por cómo se veía, cómo hablaba o cómo no hablaba con suficiente respeto. La recuerdo sentada rígida, apretando la mandíbula mientras mi mamá le decía que se estaba poniendo gordita y necesitaba sonreír más. Recuerdo no decir nada. Miro hacia atrás y veo todo más claro ahora. Traté de forzar una relación que nunca fue saludable para ella. Hice obligatoria su presencia. Me quedé al margen cuando mis padres cruzaron los límites porque no quería ofenderlos. Pensé que eventualmente ella llegaría a apreciarlos. Que estaba haciendo lo que cualquier buen hijo debería hacer, mantener unida a la familia. Pero ella no estaba construyendo recuerdos. Estaba construyendo traumas. Y yo no intervine. Mi esposa está furiosa, pero ya ni siquiera grita. Es peor que gritar. Es silencio. Está retraída.
Dijo que la mentira que le conté diciendo que solo los invitaba una vez al mes y no obligaba a nuestra hija a interactuar no fue solo una traición a la confianza. Fue una traición a ella como madre. Dijo que si no hubiera llegado temprano a casa ese día, tal vez nunca hubiera sabido hasta dónde habían llegado las cosas. Le pregunté qué quería ahora. Dijo que es simple. No más contacto, nada. Ni mensajes de WhatsApp, ni llamadas, ni días festivos. Si aparecen, no abras la puerta. No hay terceras oportunidades. Y dijo que si pienso aunque sea una vez en dejarlos entrar de nuevo, ella se irá y se llevará a nuestra hija. Todavía no he respondido a las demandas de mis padres. Quieren que solicite el divorcio y demande la custodia total, diciendo que mi esposa es mentalmente inestable y peligrosa. De hecho, hicieron que un abogado redactara los papeles y me los enviaran. Los tiré a la basura, pero todavía estoy indeciso. Crecí creyendo que nunca abandonas a tus padres, que no importa cuán duros sean, te mantienes leal. Me criaron. Trabajaron muchas horas para mantener la comida en la mesa. No me golpearon hasta dejarme sin sentido. Usaron lo que pensaban que era disciplina. Y sí, dolió, pero lo superé. No lo vi como abuso, solo como se hacían las cosas. Entonces, una parte de mí todavía siente que debería apoyarlos. Que son viejos y esta situación, esta humillación podría ser la gota que derrame el vaso para su salud, su orgullo y sus ganas de vivir. Sé lo mal que suena eso, pero es real. Mi papá no es el mismo desde la detención. He oído que ha estado durmiendo en su sillón reclinable y apenas habla. Pero luego miro a mi hija que no puede dormir sin la luz del pasillo encendida ahora. Que se estremece cuando levanto la voz, que revisa la entrada a través de la ventana si suena el timbre. Y me doy cuenta de que esto ya no se trata de tradición o lealtad. Se trata de seguridad, de paz, de si merezco siquiera estar todavía en esta casa con ellas. No estoy orgulloso de lo que hice. Le mentí a mi esposa. Dejé que lastimaran a mi hija. Defendí a personas que demostraron que no les importaba cuánto daño causaban siempre y cuando se mantuvieran respetados. Ahora me quedo con este desastre. Mi esposa ha trazado su línea. Mi hija ya dejó clara la suya. Mis padres se negaron a reconocer cualquier delito. Todavía están convencidos de que yo soy el que falló. Así que aquí estoy, sin buenas opciones, solo consecuencias. Todavía no he decidido si voy a bloquear a mis padres. No les he dicho que se acabó. No les he dicho nada. Y me pregunto, ¿soy el malo, Aita? Por tratar de mantener a mis padres en la vida de mi hija. Por mentir sobre la frecuencia con la que venían, por dejar que la disciplinaran de la forma en que me criaron a mí. No pensé que terminaría con el MP, el juzgado y mi familia al borde del colapso, pero dejé que llegara hasta aquí. Así que, Reddit, ¿soy el malo? Comentarios. Comentario 1. Tus padres empacaron una tabla de madera en su maldito equipaje. Eso significa que planearon golpear a tu hija. No perdieron los estribos en el calor del momento. Trajeron un arma para disciplinar a una niña en tu casa y tú dejaste que. Deja que eso se asiente por un segundo. No fuiste solo pasivo. Les despejaste la pista. Escondiste sus visitas de tu esposa. Ignoraste las súplicas de tu hija. Y te sentaste mientras la golpeaban por jugar un videojuego. Y tu respuesta, respeto a mis padres. Ni siquiera respetas a tu esposa lo suficiente como para decirle la verdad o a tu hija lo suficiente como para protegerla. Hablas de lealtad como si fuera algo honorable. Pero la verdadera lealtad no significa dejar que la gente destruya a tu familia porque tienes miedo de molestarlos. Fuiste un cobarde, mano. Elegiste el camino fácil cada vez, y ahora te sorprende que todo esté ardiendo. Tienes suerte de que tu esposa no tomara a tu hija y se fuera en el momento en que vio esos moretones. Honestamente, no me sorprendería si todavía lo hace. Comentario 2. Pasaste tanto tiempo tratando de evitar el conflicto que terminaste permitiendo un ciclo de daño emocional y físico. No creo que seas malvado o intencionalmente cruel, pero priorizaste la nostalgia y la lealtad familiar sobre el bienestar de tu hija, y ahora ella está pagando el precio de tu indecisión.
Lo que realmente me impactó fue lo temprano que tu hija comenzó a resistirse a las visitas. Los niños no salen del útero odiando a sus abuelos. Esa fue una señal, probablemente la primera de muchas, de que no se sentía segura. Y cada vez que lloraba, le enseñabas que su miedo era menos importante que la comodidad de tus padres. Esto no fue solo una nalgada. Fueron años de ser forzada a un papel para apaciguar a personas que nunca intentaron aceptarla como era. Eso cambia a una persona. No te sorprendas si ella corta la relación contigo también cuando sea mayor. Comentario 3. Jesucristo, hombre. Viste a tu hija ser golpeada con un maldito palo de madera y te quedaste allí pensando que se lo merecía. Eres un asco. Hablas de respeto como si se ganara a través del silencio y la obediencia. Con razón tu hija no te mira. ¿Qué demonios esperabas? ¿Un gracias por dejar que tus padres manejen tu casa como si fuera 1952? Y tu papá fue detenido porque tu esposa documentó la agresión. Dejemos de darle vueltas al asunto. Si un anciano cualquiera golpeara a tu hija tan fuerte, irías por su sangre. Pero como era tu papá, te congelaste. No solo mentiste. Sacrificaste la salud mental de tu esposa e hija para que tus padres no se sintieran avergonzados. Tu esposa entró sola a una casa hostil, armada, después de limpiar las heridas de tu hija. Deja que eso se asiente. Ella es la única adulta aquí que actuó como un maldito padre. Comentario 4. Tus padres son emocionalmente abusivos, físicamente abusivos, claramente odian a tu esposa y tratan a tu hija como si fuera defectuosa. Tu hija grita y llora para no verlos. Tu esposa tiene que documentar moretones. Tu papá es arrestado, y tu mayor preocupación es sentirte atrapado en el medio. No, güey. Tú te pusiste ahí. Arrastraste a tu hija a ese lío una y otra vez para apaciguar a dos personas que tratan a toda tu familia como basura. Y ahora tu esposa está a un paso de empacar sus cosas e irse y todavía no puedes admitir quién realmente rompió esta familia. Aquí hay una pregunta. Si tu esposa hubiera arrastrado a tu hija a la casa de sus padres y hubiera dejado que la golpearan con una tabla, ¿estarías escribiendo esta publicación o estarías llamando a la policía? No protegiste a tu hija. No apoyaste a tu esposa. Te quedaste atrás mientras las personas que respetas incendiaban a tu familia desde adentro hacia afuera. Y ahora te retuerces las manos como si no supieras cómo sucedió. Esto no es difícil. Ya elegiste. Simplemente no quieres lidiar con lo que costó esa elección. Actualización. Desde que publiqué aquí, he leído cada comentario, cada mensaje directo y cada respuesta. Mucho de lo que se dijo me golpeó fuerte, especialmente la realidad de que lastimé a las dos personas que más amo, mi hija y mi esposa. Ahora veo cómo mis acciones las hicieron sentir abandonadas, inseguras y descartadas. Me gustaría pensar que soy compasivo y amable. Crecí siendo tratado con dureza por mis propios padres y siempre creí que eso me hacía fuerte y resistente. Estaba equivocado sobre mucho de eso. Después de todo lo que pasó con la detención de mi papá, mi hija comenzando terapia y mi esposa solicitando la separación legal, la vida ha estado lejos de ser tranquila. La orden de restricción contra mis padres sigue vigente. Mi esposa la solicitó después de que siguieron intentando contactarnos directamente, evitándome y enviando cartas a la escuela de nuestra hija. El juez la concedió debido a las lesiones documentadas y el incidente que causaron cuando mi esposa apareció en su casa con fotos e informes médicos. Entiendo por qué el tribunal lo hizo en ese momento. Era la única forma de asegurar que mi hija estuviera a salvo. La terapeuta de mi hija ha sido una presencia importante en nuestro hogar últimamente. Es maravillosa, profesional y firme, y ha ayudado a mi hija a comenzar a procesar muchas de las experiencias que ha tenido con mis padres. Al principio, me puse a la defensiva con la terapeuta. Seguía tratando de explicar mi perspectiva de cómo me criaron y por qué pensaba que algunas cosas eran disciplina y amor duro. La terapeuta nunca discutió conmigo directamente, solo siguió haciendo preguntas que no podía responder sin sentir el dolor de otra persona. Con el tiempo, comencé a ver las cosas de manera diferente. Por primera vez, escuché a un adulto decir en voz alta que golpear a una niña de 13 años con una tabla en casa frente a la familia es abusivo.
Eso fue una llamada de atención con la que no podía discutir. Hace aproximadamente un mes, tomé una decisión que probablemente sea la peor decisión que he tomado hasta ahora. Todavía amaba a mis padres y pensaba que si podía hacerles ver cuánto lastimaban sus acciones a mi hija, tal vez podríamos comenzar algún tipo de sanación. Así que los contacté en privado. Le dije a mi esposa que iba a una reunión de un grupo de apoyo para hombres, lo cual era verdad a medias. Fui a la reunión, pero mi verdadera intención era pasar por la casa de mis padres después. Pensé que podría explicarles suavemente por qué mi hija no podía verlos y que necesitábamos un descanso, pero tal vez eventualmente podríamos hablar de nuevo. Esa noche, después de que terminó el grupo de apoyo, caminé hacia su casa a unas cuadras de distancia. ¿Estaba tranquilo? Tenía el estómago revuelto, pero me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Cuando toqué, ninguno de los dos pareció sorprendido de verme. Mi mamá me invitó a pasar. Mi papá se veía rígido, como alguien que ha estado regañando niños durante décadas y nunca escuchó ninguna objeción hasta ahora. Comencé diciendo que quería paz. Expliqué que la terapia de mi hija iba bien, que estaba empezando a abrirse sobre lo asustada y juzgada que se sentía. Y dije que tal vez después de un tiempo, ella podría verlos de nuevo lentamente, con cuidado y bajo sus propios términos. Pensé que al menos escucharían. No lo hicieron. En 5 minutos, mi papá me estaba sermoneando sobre cómo los niños de hoy en día no son criados correctamente y cómo mi esposa envenenó a nuestra hija contra ellos. Mi mamá asentía. Me quedé allí queriendo que entendieran. Y fue entonces cuando mi papá dijo que nuestra hija necesitaba más mano dura. Que unos buenos cintarazos la enderezarían. En ese momento, vi exactamente lo poco que habían cambiado. Les dije que pararan. Les dije que esto no era aceptable, pero solo me miraron fijamente. Estaban tan convencidos de que tenían razón. Ni siquiera entendían por qué estaba molesto. Salí de su casa y caminé a casa en estado de shock. Seguía pensando, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se convirtió mi vida en esto? Esa misma noche, mi hija tuvo una crisis nerviosa cuando llegó a casa de la terapia. Estaba temblando y llorando y dijo que me escuchó hablar por teléfono con mi papá a principios de esa semana, aceptando ayudarla a verlos pronto. Dijo que se sintió traicionada de nuevo porque prometí que no la pondría en esa posición. Y ahí estaba yo intentando a sus espaldas arreglar las cosas con las mismas personas que la hacían sentir insegura. Me dijo en voz baja al principio, hiciste que tuviera que verlos de nuevo. Y quiero que pongas a mis abuelos en un asilo y los dejes morir. Y cuando mueran, quiero pisotear y bailar sobre su tumba. Escuchar eso fue como si alguien me golpeara en el pecho. Me congelé. Mi hija me miró con ojos que no solo estaban enojados, estaban desesperanzados. No discutí con ella. Solo la abracé mientras lloraba. Ese momento destrozó cada excusa que me quedaba. Mi esposa estaba furiosa cuando le conté lo que pasó. Dijo que crucé una línea que no debería haber existido. Me recordó que la orden de restricción es legalmente vinculante, ningún contacto en absoluto, ni siquiera a través de mensajes o visitas indirectas. Dijo que si mis padres aparecen cerca de nuestra casa, llamará a la policía de inmediato. La orden de restricción ya se ha utilizado una vez desde entonces. Mis padres intentaron enviar un mensajero con una carta para nuestra hija hablando de cómo esto también pasará. El paquete fue interceptado por nuestro vecino, quien legalmente se lo entregó a mi esposa. Inmediatamente después, mi esposa solicitó extender la orden indefinidamente. El ambiente en casa ha sido tenso pero más tranquilo que antes. Me la paso principalmente en mi oficina durante el día tratando de trabajar mientras mi hija se encierra en su cuarto o se sienta abajo con el osito de peluche de su terapeuta cuando necesita consuelo. Mi esposa pasa mucho tiempo en preparación legal para su separación y posible solicitud de divorcio. Consultando a su abogado sobre custodia y demandas por daño moral. Estoy tratando de estar presente, pero cada vez que veo que los ojos de mi hija evitan los míos, siento que estoy viendo las consecuencias de mis acciones desarrollarse en tiempo real. Mis padres no han dado marcha atrás. A través de mi tío, enviaron un mensaje la semana pasada diciendo que quieren la custodia de mi hija, alegando que su madre y yo no somos aptos porque cedimos a las tonterías modernas.
También dijeron que debería divorciarme de mi esposa y quedarme con la niña y que me arrepentiré si dejo que el feminismo destruya a mi familia. No respondí. No los he contactado desde ese intento fallido de reconciliación. Hubo un momento que me hizo darme cuenta de lo distanciados que estamos todos. Hace un par de semanas, en el cumpleaños de mi hija, traté de hacer algo simple. Compré su helado favorito, el sabor que solía compartir con sus abuelos cuando era chiquita, cuando decía que le caían bien. Lo traje a casa y se lo ofrecí con una disculpa y la promesa de que respetaría sus deseos. Ella aceptó el helado, pero luego me dijo que ahora odiaba ese sabor porque le recordaba la presión y el juicio. Sentía que trataba de hacer que sus abuelos la quisieran. Entendí entonces que no los estaba rechazando a ellos. Estaba rechazando lo que la relación le había costado. Y tenía razón. Las cosas son frágiles. Mi hija está sanando lentamente con su terapeuta. Mi esposa y yo estamos tratando de reconstruir la confianza, aunque está claro que el pasado no se puede borrar. He acordado formalmente con mi esposa por escrito no tener contacto con mis padres, directa o indirectamente, mientras mi hija sea menor de edad y esté en terapia. También le he pedido a la terapeuta que proporcione una carta al juzgado sobre lo que es mejor para mi hija en los procedimientos de custodia. Todavía amo a mis padres. Siempre lo haré, pero no puedo exponer a mi hija al tipo de dureza y juicio que representan de nuevo. He dejado de intentar arreglar a mis padres. He dejado de mentirle a mi esposa. Y lo más difícil que estoy aprendiendo es que el amor sin responsabilidad lastima a las personas que dices que te importan. Quería darles a todos una actualización porque sus comentarios me obligaron a reflexionar honestamente sobre lo que estaba haciendo y por qué. Todavía estoy en medio de este desastre. Mi esposa está envuelta en batallas legales y su trabajo. Mi hija está luchando emocionalmente pero fortaleciéndose día a día. Y estoy tratando de encontrar una manera de ser un mejor padre y esposo sin volver a los viejos patrones que casi destruyeron a mi familia. Si alguien quiere más actualizaciones, publicaré comentarios. Comentario 1. Seguías diciendo que saliste bien, pero no tienes sentido de autoestima fuera de la aprobación de otras personas. Pasaste toda tu vida adaptándote para sobrevivir en un hogar donde el amor venía con condiciones. Eso es lo que le diste a tu hija, una casa donde tenía que ser otra persona para mantener la paz. No eras despistado. Eras cómplice. La ropa, las visitas forzadas, el silencio. Cuando tus padres la juzgaban, tú hacías cumplir cada centímetro de eso durante años. Y aún actuaste confundido cuando ella explotó. Tu hija no dijo que odiaba a tus padres por drama. Lo dijo porque dejaste que la hicieran sentir pequeña en su propia casa. E incluso ahora, tu enfoque está todo mal. Sigues narrando como si estuvieras atrapado en una película trágica donde todos tienen la culpa y tú eres el pacificador. No lo eras. Eras el conducto. ¿Quieres redención? Empieza por callarte sobre lo difícil que es para ti y haz que tu hija sienta que finalmente tiene un adulto en su esquina que no la ofrecerá por tradición. Comentario 2. Cuando un niño dice algo así, pisotear y bailar sobre su tumba, no es crueldad. Es duelo. La rabia es solo duelo sin salida. Tu hija está de duelo por la idea de que su padre la protegería. Que el hogar era seguro. Que ser buena, tranquila y obediente finalmente haría que dejaran de criticarla. Ella estalló porque está harta de esperar a que alguien detenga el daño. Y por lo que has descrito, ha aprendido una y otra vez que si no levanta la voz a un nivel que la gente no pueda ignorar, nadie escuchará. Sus lágrimas no cambiaron nada. Su silencio no cambió nada. Esto fue lo último que le quedaba, una verdad aguda y fea destinada a ser innegable. Ya no se trata de tus padres. Se trata de lo que le has mostrado que parece el amor. Si el amor significa proteger a los abusadores, ¿qué se supone que debe querer de ti ahora? ¿Perdón? ¿Quieres que sane? Deja de tomar su dolor como un insulto. Tómalo como una oferta final. Ella te está dejando ver lo que le ha costado. Esta es la línea. Ponte las pilas y empieza a ser su padre en el presente. O acepta que ya estás en su pasado. Comentario 3. Tuve padres como los tuyos.
Pensaban que el silencio y el miedo eran lo mismo que la disciplina. Corté la relación el día que mi hijo comenzó a llorar porque no sabía si el abuelo lo amaba o lo odiaba. No solo dejaste que tus padres repitieran el ciclo, les entregaste a tu hija y te alejaste. La peor parte, no eras despistado. Sabías que ella los odiaba. Sabías que lloraba. Viste qué sucedía. Y en lugar de intervenir, mantuviste un pie en el pasado y esperaste que todos simplemente lo superaran. Hablas como si quisieras paz. Pero la paz sin justicia es solo sufrimiento silencioso. Tu hija no te pide que borres a tus padres. Te pide que la elijas a ella cuando cuenta. No lo hiciste. E incluso ahora, hablas de helado y sanación como si todavía estuvieras tratando de suavizar lo que pasó. Ella no es suave. Tiene cicatrices. Tú ayudaste a que eso sucediera. No arreglas esto con sabores de helado y pagando la terapia. Arreglas esto asumiendo la responsabilidad y demostrando diariamente que su seguridad no volverá a estar en segundo lugar. Ni siquiera ante tu propia culpa. Comentario 4. Estoy viendo a mi mejor amiga luchar por la custodia en este momento porque su ex, como tú, siguió dando acceso a abuelos abusivos a su hija. Las mismas excusas. Son viejos. La aman. Simplemente no saben hacerlo mejor. ¿Qué sacó ella de eso? Una hija con terrores nocturnos y terapia ordenada por el juez. Estás tratando de actuar como si fueras ingenuo, pero no lo eras. Sabías que tus padres trajeron una tabla. Dejaste que la disciplinaran como si fuera 1970. Dejaste que sacaran cosas de su habitación y criticaran su ropa. Simplemente no te importó lo suficiente como para detenerlo. No hasta que los moretones fueron documentados. Tu esposa tiene un pie fuera de la puerta y aún así te aferras a esta idea de que simplemente estás atrapado en el medio. No, tú construiste esta situación. Contribuiste activamente a ella. Mentiste. Facilitaste el contacto. Minimizaste todo lo que hicieron. Y ahora que tu hija finalmente está diciendo lo que siente en voz alta, incluso si es brutal, estás sorprendido. Ella finalmente está lo suficientemente segura para hablar porque otras personas la protegieron. Tú no lo hiciste. Eso es con lo que tienes que lidiar. Y no por una publicación, por el resto de su infancia. Actualización, planeé algo pequeño para el Día del Padre. Nada público, solo una comida en casa. Mi hija no quería salir y no la presioné. Mi esposa no hizo preguntas, así que asumí que o no se dio cuenta o no quería pelear por eso. Cociné, puse algunas fotos viejas en la mesa y puse un plato para mi papá. No los invité directamente. Les dije que podían pasar si casualmente estaban en la zona. No respondieron. Imaginé que aún valía la pena. Pensé que tal vez mi hija vería el esfuerzo, el significado detrás de ello. Ella bajó una vez, tomó un refrigerio, no dijo nada. Sin abrazo, sin feliz día del padre, sin mirar la mesa. Le pregunté si se quedaría un rato. Dijo que tenía tarea y volvió a subir. El silencio en esa habitación se sintió peor que los gritos. Esperé 2 horas. Mis padres nunca aparecieron. Mi esposa salió a reunirse con un compañero de trabajo para tomar un café. Cuando finalmente empaqué la comida y recogí los platos, me golpeó. Nada aterrizó. El gesto no significó nada para nadie más que para mí. Más tarde esa semana, llegó un paquete a la puerta. Mis padres habían enviado regalos de cumpleaños para mi hija. Joyas, ropa que le hubiera gustado hace años, y una tarjeta escrita a mano firmada solo por mi papá. No se lo mencioné a mi esposa. Solo lo dejé en la barra de la cocina. Mi hija entró, miró la caja y no dijo una palabra. Se fue a su habitación. A la mañana siguiente, estaba en la basura. Mi esposa lo sacó, lo puso en una caja de donaciones y nunca mencionó el tema. Seguí tratando de reconstruir algo, cualquier cosa con cualquiera de ellos. No estaba gritando ni tirando cosas. No los estaba culpando. Solo seguía ofreciendo, seguía sugiriendo, preguntando, esperando.
Cada oferta fue rechazada. Cada palabra se sentía como si estuviera siendo medida y desechada. Todavía dormía en la habitación de invitados. Apenas hablábamos. Me decía a mí mismo que era temporal. Luego pasó lo del perro. Murió mientras dormía una mañana mientras yo había salido a correr. Mi hija lo encontró acurrucado junto al cuarto de lavado. Llamó a mi esposa. Lo llevaron al veterinario. Cuando llegué a casa, ya estaba hecho. Pregunté cuál era el plan para las cenizas. Mi hija dijo que quería esparcirlas en el sendero donde solíamos llevarlo. Hice una llamada telefónica discreta a mis padres. Les dije que falleció. Mi mamá dijo que era un buen chico. Se merece un entierro familiar. Mi papá dijo, tenemos espacio cerca del jardín. Llevé las cenizas allá esa noche, no le dije a nadie. Lo puse cerca del rosal, dije unas palabras y me fui a casa pensando que lo había honrado de la manera correcta. Mi hija se enteró 3 días después. No sé cómo, tal vez un mensaje de mi mamá, tal vez un comentario que dejé escapar. Dejó de hablar por completo, dejó de comer en la mesa. Mi esposa no dijo nada hasta el viernes. Luego entró a la habitación de invitados, cerró la puerta y puso un sobre en la cama. Eran los papeles del divorcio. No hubo discusión. Ni pelea, solo una línea de firma y una mirada en sus ojos que me decía que ya estaba hecho. Tenía los documentos listos, fechados, firmados por su abogado. No estaba sorprendido. Sabía desde hacía meses que ya no era parte de esta casa. Pero verlo escrito, oficial y permanente, no estaba listo para eso. Hice lo que pensé que tenía que hacer. Llamé a mis padres, les conté lo que pasó. Mi papá dijo, es hora de dejar de ser amable. Mi mamá dijo, llévala al juzgado. Es inestable. Se ofrecieron a pagar el abogado. Solicité la custodia completa. Le di a mi abogado cada documento que pude. Mensajes de WhatsApp de mi esposa, que pensé que la hacían parecer despectiva. Capturas de pantalla de facturas de terapia. Pensé que podía mostrarle al tribunal que era una presencia constante, una figura estable, que nunca había golpeado a mi hija, nunca había levantado la voz, nunca había roto un plato. Pensé que eso contaría para algo. Mi esposa apareció con 5 carpetas. Una eran informes de terapia. Otra era de la visita al hospital la noche en que mi hija fue golpeada. Otra tenía la denuncia ante el MP y la orden de restricción de ese incidente. Trajo una declaración jurada de la terapeuta. Notas del consejero escolar. Fotos que no había visto antes. Moretones, entradas de diario. Una era una carta que mi hija escribió en 5º grado de primaria que decía, no me gusta cuando vienen. Siento que no soy real. Su abogado la leyó en voz alta en el juzgado. No estaba preparado. Parecía que no tenía idea de lo que mi hija había pasado y no la tenía. Me dije a mí mismo que ella solo era sensible, solo reaccionaba, solo pasaba por una fase. Pero el tribunal no lo vio de esa manera. El juez preguntó por qué pasé por encima de la orden de restricción para entregar las cenizas a mis padres. No tuve respuesta. Le dieron a mi esposa la custodia completa. Me dieron visitas supervisadas una vez a la semana, pendientes de reevaluación después de 6 meses. Mi hija no ha aparecido ni una vez. Envío mensajes. Espero en el centro de convivencia. Nada. Intenté comunicarme con mis padres después del fallo. No contestaron. A la mañana siguiente, mi mamá me envió un correo de una línea. No te criamos para perder así. No he sabido nada de ellos desde entonces. Perdí a mi familia en pedazos. Primero, la confianza de mi hija, luego la paciencia de mi esposa, luego mi caso en la corte, luego las personas a las que les di todo. Mis padres se lavaron las manos de mí cuando dejé de ser útil. No culpo a nadie más que a mí mismo. La gente sigue diciéndome que empiece de nuevo, que esta es una oportunidad para sanar. No tengo ganas de sanar. Me siento vacío. Visito el centro supervisado cada semana.
Me siento con rompecabezas y juguetes tranquilos destinados a niños chiquitos, esperando que ella entre. Ella nunca lo hace. Le pregunté a su terapeuta una vez a través de mi abogado si estaría dispuesta a escribirme una carta. No una cálida, solo algo honesto, algo para mostrarme dónde estoy parado. Ella respondió, en este momento, ella no te ve como alguien a quien necesita. Te ve como alguien a quien sobrevivió. Ahí es donde termina. Si alguna vez quiere hablar, estaré aquí. Pero ya no lo espero. Tomé mis decisiones y me costaron todo lo que importaba. Comentarios. Comentario 1. No lloré en el funeral de mi abuela. Todos decían que era estricta pero amorosa. Lo que recuerdo es que me dijeran que mis caderas me hacían parecer vulgar a los 10 años. Ser nalgueada frente a primos. Ser obligada a disculparme por hacer las cosas incómodas cuando lloraba. Tus padres no solo disciplinaban. Humillaban. Le enseñaron a tu hija que era defectuosa. Y tuviste que sucedía con las manos en los bolsillos, todo el tiempo fingiendo que el amor lo arreglaría. El amor sin protección no vale madre. Lo del Día del Padre. Querías que ella viera cómo te sientes por tu papá. Pero ella ya lo ha visto. Cada vez que lo elegiste a él sobre ella. Cada vez que te quedaste parado cuando él la criticaba. Cada vez que ella lloraba y tú decías, él tiene buenas intenciones. Ella ya sabe exactamente lo que él significa para ti. Por eso pasó de largo por la mesa como si fuera invisible. Y ahora te sorprende que tus padres te abandonaran también. No te aman. Aman el poder. Amaban que siguieras órdenes. Cuando dejaste de ser útil, te tiraron como basura. Tu hija hizo lo que tú no pudiste. Rompió el ciclo. Tú solo quedaste atrapado en los escombros. Comentario 2. Trabajo en derecho familiar. Te sorprendería cuántos papás entran al juzgado atónitos. Perdieron la custodia después de no hacer nada malo. Pero cuando lo analizas, ignorar el abuso emocional, violar órdenes de restricción, enterrar al perro en la casa de tus padres a espaldas de tu hija, el patrón no es pasivo. Es calculado. El daño silencioso sigue siendo daño. La peor parte, probablemente creíste que cada movimiento se trataba de amor. Ese es el tipo más peligroso. El tipo que dice, si sigo intentándolo, lo superarán. Mientras tanto, tu hija escribe en un diario que no se siente real. Ella recordará eso más que nada. He visto a niñas como ella crecer. La mayoría corta los lazos por completo. Las que no, generalmente terminan en terapia tratando de reconstruir límites que nunca les enseñaste a imponer. Y los padres, la mayoría de ellos pasan el resto de sus vidas esperando una llamada telefónica que nunca llega. Confundidos porque estar presente no fue suficiente. Querías aferrarte a todos. En cambio, los perdiste a todos. Y cuando te sientas solo en ese centro de visitas supervisadas, ese es el resultado de cada momento de no fue tan malo, sumado. Ella sobrevivió. Créelo. No esperes que te lo agradezca. Comentario 3. Tu esposa te dio años de advertencia, rogando, arrastrándose a través de visitas y sonrisas falsas solo para mantener la paz mientras dejabas que tus padres criticaran a tu hija como si fuera su derecho. Ella debería haberse ido el día que tu padre lastimó a su hija. Ella debería haber presentado la demanda la primera vez que te atrapó mintiendo sobre invitarlos. Pero no lo hizo. Intentó más duro de lo que la mayoría lo hubiera hecho. ¿Y qué hiciste con ese tiempo? Lo usaste para socavarla silenciosamente, para colar a tus padres y para hacer sentir culpable a tu propia hija para que aceptara a personas que la hacían sentir inútil. No solo fallaste como pareja. Saboteaste a tu propia familia y lo llamaste amor. El divorcio no fue la traición. Quedarse tanto tiempo como lo hizo, ese fue su error. E incluso ahora, no puedo culparla por cortarte por completo. No lo hace por despecho. Finalmente está poniendo a su hija primero después de años de estar rodeada de personas que la trataban como un problema. No protegiste a ninguna de las dos. Solo seguiste esperando que cedieran. Ella finalmente dejó de jugar. Y tú,
Estás atrapado viviendo con la versión de ti mismo que las perdió a ambas. Segunda historia. Segunda historia. Mis hermanos no quisieron poner dinero para la celebración del cumpleaños de nuestra madre, pero querían el crédito. Así que cancelé la fiesta e hice mi propio rollo. Estoy teniendo un ataque de pánico leve porque actué por frustración y no sé si eso me convierte en la mala, soy la mala, /Aita, en esta situación o no. El cumpleaños de mi mamá fue la semana pasada. Mi familia, yo, mis 3 hermanos menores, sus parejas y mi madre hicimos planes para cenar en la casa de mi mamá esta noche. Planeé comprar y cocinar toda la comida y el pastel. Y luego mis hermanos y yo íbamos a hacer la cooperacha para un gran regalo para mi mamá. Hemos estado planeando esto durante semanas. He estado ocupada con la chamba, así que no pude ir a comprar el regalo a principios de esta semana. Pero envié un mensaje de texto a mis hermanos en un chat de grupo hoy y envié una captura de pantalla del regalo. Les hice saber que iba a recogerlo, les recordé la hora de la cena y les pedí que me enviaran su parte del dinero. Todos eligieron ese momento para informarme que no tenían dinero para poner, lo cual normalmente no me molesta. Entiendo que la situación está difícil en este momento y todo está caro. Apenas me mantengo a flote la mayoría de los días. Tengo un título y un trabajo emocionalmente agotador durante la semana y tengo un segundo trabajo, una chambita extra, en el que trabajo literalmente todos los días. Sé lo difícil que es simplemente sobrevivir, pero me he estado partiendo la madre toda la semana para asegurarme de tener el dinero para hacer esto por mi mamá. Ella se desvive por todos nosotros en nuestros cumpleaños y Navidad y literalmente todos los otros días del año. Me aseguré de planear esto completamente con mucha anticipación para que mis hermanos pudieran ahorrar el dinero para el regalo y literalmente no tuvieran que hacer nada más que aparecer para cenar con nuestra madre. Entonces, cuando todos sonaron súper despreocupados por no tener el dinero para cooperar y algo así como que esperaban que yo me encargara de todo, perdí un poco los estribos. Llamé a mi mamá. No le dije por qué, porque no quería herir sus sentimientos, aunque estoy segura de que se dio cuenta, y le pregunté si le gustaría ir a su restaurante favorito a cenar, yo invito. Por supuesto, sonó emocionada por eso. Envié un mensaje de texto a los chicos y les dije que la llevaría a cenar en su lugar, y que podían venir si querían. Todos estaban bastante enojados por eso porque no tienen dinero para ir. Les dije que pasaría por un pastel después de la cena y que podían encontrarse conmigo en casa de mi mamá para partir el pastel y verla. Aunque eso no pareció ayudar mucho. Todavía planeo ir a recoger el regalo, pero no voy a poner sus nombres en él, lo cual me hace sentir ardida, pero estoy cansada de que esto suceda cada vez que hacemos algo por ella. Siempre parecen tener dinero e ideas para mi papá. Siento que dan por sentada a nuestra mamá, y yo siempre estoy cubriendo las deficiencias. Así que ella piensa que todos nosotros estábamos involucrados en lo que sea que planeamos. ¿Soy la mala? ¿Debería haber continuado con el plan original? Comentarios. Comentario 1. Esto es mejor. Ella puede salir a comer y pasar tiempo con su hija. Además, ¿por qué deberían tus hermanos recibir crédito en el que no tuvieron parte? Si tu mamá aún no lo sabe, es hora de que se entere. Comentario 2. Además, la OP no debería pagar toda la comida para alimentar a sus 3 hermanos y presumiblemente a sus parejas también. De ahora en adelante, compra tu propio regalo individual para tu mamá. Llévala a comer tú sola y paga solo por ti y por tu mamá. Todos los demás pueden comprar sus propios regalos. Todos los demás pueden esforzarse por celebrar a tu mamá ellos mismos. No es tu trabajo cubrir las deficiencias por ellos. No se molestaron en ahorrar porque pensaron que tú te encargarías de eso por ellos. Supongo que siempre lo has hecho. Tus padres los criaron a ti y a tus hermanos para creer que las mujeres son las organizadoras y anfitrionas de fiestas y los hombres simplemente aparecen, comen y se van. Si es así, rompe ese ciclo. Actualización. Hola a todos. Primero, gracias a todos por los comentarios. Aprecio muchísimo que cada uno de ustedes se tomara el tiempo para responder. Algo de eso fue sin duda difícil de leer, pero creo que necesitaba escucharlo. Segundo, esta es una actualización realmente larga, pero después de tantos comentarios, pensé que debería darla. Mi mamá y yo tuvimos un día increíble ayer.
Fuimos de compras, fuimos a cenar y le di el regalo que le compré. La mujer casi hizo volteretas al salir del restaurante. Era solo una batidora KitchenAid de rosa. Ella ha querido una desde siempre y nunca se la compraría para ella misma. Verla tan emocionada hizo que todo esto valiera totalmente la pena. Actualización sobre mis hermanos. Juntaron sus 3 neuronas al final del día y se dieron cuenta de por qué estaba tan molesta. Terminaron disculpándose y prometiendo no dejar que sucediera de nuevo, lo cual aprecio, pero les hice saber mis límites de ahora en adelante. Planeo hacer de esto una tradición con mi mamá, y siempre están invitados a asistir a la cena, pero no me haré ilusiones de que cooperen para un regalo más grande, ni confiaré en que lo hagan. Los animé a que cada uno le comprara un regalo a mi mamá por su cuenta. Pueden hacer con eso lo que quieran, pero sé dónde estoy parada. Todos vinieron a su casa después para el pastel. Mi mamá definitivamente tiene gustos finos en repostería. Así que el pastel que compré fue bastante caro, pero aún así valió la pena verla tan emocionada. Los chicos dijeron que me iban a enviar dinero para cooperar con el pastel cuando les paguen la próxima semana. Si realmente lo harán o no, no estoy segura, pero supongo que ya veremos. Ya había planeado hacer eso por mi cuenta, así que no estoy realmente preocupada por qué envíen el dinero para eso. Sería bueno, pero no estoy conteniendo la respiración. A mi mamá le encantó el pastel y le encantó que todos sus hijos /nietos /nueras se reunieran para cantarle las mañanitas y pasar el rato con ella durante un par de horas. Quería responder algunas preguntas frecuentes también. Soy mujer y la mayor de los hermanos. Tengo 31 años. Mis 3 hermanos son todos adultos, con edades que van desde los 23 hasta los 29 años. Mi papá no sabía que nada de esto estaba pasando, principalmente porque él y mi mamá ya no están casados. Han estado divorciados desde que tenía 16 años, aunque debería haberlo llamado para hacérselo saber. Él no se anda con rodeos con respecto a mi mamá y da un muy buen discurso del sácate la cabeza del culo. Esto ha sucedido algunas veces en el pasado, en el sentido de que no le echan ni de lejos tantas ganas como yo o nada en absoluto para algunos de ellos, y simplemente sigo adelante de todos modos por mi mamá. Pero eso no volverá a suceder. Me tomó 31 años establecer estos límites con mis hermanos, pero esos límites son permanentes de ahora en adelante. Generalmente soy la que planea cumpleaños u otras ocasiones especiales fuera de los días festivos importantes. Mis padres siempre planean las grandes fiestas juntos. Están divorciados, pero todavía hacemos cosas como Navidad, Acción de Gracias, no tan común pero a veces se celebra, y Halloween juntos como familia. He sido bastante bendecida con padres que se han divorciado, pero siguen siendo muy buenos amigos. Mis hermanos siempre tienen más ideas para mi papá porque lo conocen mejor. Creo que soy cercana a mis 2 padres, pero mi mamá es definitivamente mi mejor amiga. Nos vemos varias veces a la semana solo para hacer cosas aleatorias como ir a Walmart juntas o lo que sea. También vivimos bastante cerca la una de la otra, lo que hace esto posible. Todos mis hermanos trabajan con mi papá todos los días, así que hablan todo el tiempo. Aunque, siento que esto no debería ser una excusa para no tener al menos una idea. Mi mamá se emociona con cualquier cantidad de esfuerzo de cualquier persona en su vida. Podrían regalarle una foto de ella con sus nietos en un marco bonito y lloraría durante una semana. O sea, no tiene que ser caro. Solo tiene que mostrar que pensaste en ella. Solo quería hacer este gran regalo porque ha estado mirando esa maldita batidora durante 2 años hablando de cuánto la quiere. Pero nunca se comprará algo caro para ella misma. Se lo merecía. Creo que esas fueron las preguntas más frecuentes. Si quieren saber algo más, siéntanse libres de preguntar. Pero también, gracias a todos de nuevo. Necesitaba el amor duro. He estado mimando a mis hermanos desde que nacieron, y eso es mi culpa. Como la mayor y con una personalidad muy tipo, siempre me he sentido responsable de todos en mi familia. Poco a poco estoy aprendiendo que eso no es útil ni para ellos ni para mí. Respuesta del comentario principal a la OP comentarista: primero que nada, parece que te aseguraste de que tu mamá tuviera un cumpleaños maravilloso y centrado en ella. Además, hiciste que tus hermanos despertaran de una maldita vez sobre su actitud hacia su madre. Pero solo una batidora KitchenAid de rosa.
Solo eso nos haría hacer volteretas, saltos y manos de jazz todo a la vez. Ese es un regalo de primera categoría 1. Felicidades a ti. Gracias por ver el vídeo. Si estás interesado en escuchar este tipo de historias, tenemos más reservadas para ti. Simplemente suscríbete a nuestro canal, presiona el botón de me gusta y compártelo con tu familia.